Es espeluznante, da hasta miedo. Repetí este salmo que abre puertas, rompe barreras y atrae prosperidad a tu vida. Vas a ver cómo la prosperidad empieza a llegar a tu vida en avalanchas de abundancia. Buenas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos de ley de atracción, de espiritualidad, de metafísica, de crecimiento personal. Por eso, si te gustan todos esos temas, no olvides de suscribirte para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un video nuevo. Pues estoy subiendo muchísimos videos, estoy subiendo muchísima información todos los días para que no te la pierdas y para que empieces a cambiar tu vida desde hoy. Y en este video vamos a hablar de un salmo que es muy, pero muy poderoso, que si lo repetís vas a ver que abre puertas, que rompe barreras, que atrae prosperidad a tu vida. Y funciona tan rápido que asusta. Te va a asustar lo rápido y efectivo que es este salmo, porque vamos a ver principalmente algunos principios bíblicos y vamos a ver el poder que tiene la palabra. Yo siempre digo que la Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un manual de vida, es un manual de emprendimiento, de logro, de manifestación. La Biblia, si la estudias bien y en detalle, te explica exactamente cómo hacer para manifestar una vida mucho mejor. Muchas veces pensamos que necesitamos leer 1000, 2000, 3000 libros de autoayuda y en realidad la Biblia contiene las pautas básicas y principales para poder cambiar nuestra vida. Yo cuando empecé a estudiar la Biblia, mi vida cambió por completo. La empecé a estudiar y empecé a conocer el poder que tiene la palabra, el poder que tiene lo que nosotros hablamos, que está en el Génesis. Incluso cuando arranca la Biblia, se explica cómo Dios crea el mundo y dice, Dios dijo, hágase la tierra, y Dios dijo, hágase el día, hágase la noche, hágase el firmamento. Dios dijo, porque todo comienza en la palabra. La palabra es justamente el pensamiento hablado. Cuando uno habla, cuando uno emite palabras, previamente vienen de un pensamiento. Y ya sabemos que todo es mental, que el universo es mental y que todo lo que uno piensa se manifiesta, se da en el mundo exterior, se crea. Por eso es el pensamiento el que emite la vibración y en base a tu vibración se da tu campo electromagnético que determina todo lo que vas a traer en tu vida, absolutamente todo. Toda tu realidad material, tus niveles de dinero, tus niveles de amor, si tenés una relación de pareja espectacular, si tenés una salud con una energía, con una vitalidad gigante o no, depende exclusivamente de tus niveles de vibración. Es la vibración la que termina atrayendo todo a tu vida. Incluso aún cuando no sabes hacia dónde vas, no tenés un rumbo claro, pero vibras alto, vibras bien, vas a terminar atrayendo lo positivo. En cambio, si no sabes por qué, pero vibras bajito, esperas lo peor, eso también es lo que vas a terminar recibiendo en tu vida, lo peor. Y justamente la palabra es muy poderosa porque lo que hace es expandir tu vibración. Todo lo que vos estás pensando lo decís a través de palabras y se expanden. El sonido vibra y viaja hacia el universo también. Y el universo te devuelve reflejado exactamente la vibración que vos estás emitiendo. Incluso en la Biblia, San Juan dijo, primero fue el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que todo surge con la palabra, con el verbo, con la expresión hablada. Siempre el sonido de la palabra se expande, crece. Podés hacer la prueba poniendo una mano en el corazón. Ponete la mano en el corazón y vas a notar cómo vibrás cuando hablas. Si te quedás quieto y callado así, no pasa nada. Pero si hablas, vas a notar cómo vibra, cómo crece algo, cómo se mueve, porque el corazón es una caja de resonancia. Es muy poderoso para cambiar tu realidad y para atraer lo que estás buscando, atraer eso que estás buscando manifestar en tu vida, lograrlo definitivamente, poder llegar. Esto se puede notar incluso con los mantras de los monjes. Muchas veces los monjes repiten que ellos hacen mantras porque con eso cantan, con eso expanden su vibración. Son como un canto musical que crece. Los monjes hacen cánticos que vibran, que emiten un sentimiento. Y esa es la oración que decía la Biblia, el sentimiento. Orar es cambiar tu sentimiento hacia lo que buscas. Ponémelo en los comentarios, poneme la vibración es la verdadera oración. Y al hablar, justamente, estás clarificando tu mente, estás llevando claridad, estás determinando qué es lo que querés mediante la palabra. Y ese es el primer gran paso, definir exactamente lo que querés, lo que estás buscando. Como ya decía la tabla esmeralda, como es dentro, es fuera. Como es en tu mente, es en la materia. Como es arriba, es abajo. Pero tenés que definir exactamente qué es lo que buscas. ¿Querés dinero? Bueno, ¿cuánto querés? ¿Cuándo lo querés?
¿Querés una relación de pareja? Bueno, ¿cómo querés que sea esa persona? ¿Qué cualidades querés que tenga? ¿Cómo querés que sea la relación? Definir todo lo tenés que definir al 100%. ¿Querés salud? Bueno, ¿cómo te querés sentir? ¿Querés energía? ¿Querés vitalidad? ¿Querés hacer deporte? ¿Querés ir al gimnasio? ¿Querés hacer fuerza? ¿Querés hacer hipertrofia? ¿Querés hacer resistencia? ¿Qué querés exactamente? ¿Qué buscas? Porque así se hace mucho más fácil. Recordá, como es en tu pensamiento, es en la materia. Uno piensa, vibra y manifiesta. Ese es el proceso. Y la regla número 1 de la metafísica es que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Entonces, el dinero llama al dinero, el amor llama al amor, la salud llama a la salud, la energía llama a la energía, la vitalidad llama a la vitalidad. Y así, todo aquello en lo que uno piensa y se enfoca crece, se expande. Entonces, justamente lo que hace la palabra es ayudarte a clarificar y a entender. Por eso yo también hago los videos, porque muchas veces para poder entender bien algo hay que expresarlo, hay que ponerlo en palabras. Y a mí hacer videos y explicarlo también me ayuda a entenderlo mucho más. No es lo mismo que yo consuma una información, que yo vea un video, que yo lea un libro, a que yo lea un libro y además lo explique, además lo traiga en forma de video, porque eso se me queda grabado mucho más. Si dominás algo, lo vas a poder explicar, y si lo podés explicar, lo podés definir, porque ese es el primer gran error de mucha gente, no definir exactamente lo que uno quiere. Esa es la base de todo. La materia muchas veces tarda en manifestarse, tarda en condensarse, en colapsar los átomos. Si vos querés un determinado auto y lo visualizás, y lo visualizás, y lo visualizás, lo vas a terminar atrayendo. Pero primero tenés que tener paciencia y sobre todo ser decidido. Si hoy en día visualizás un auto, mañana visualizás una casa, mañana visualizás un trabajo, no vas a enfocar la energía, no vas a colapsarla. Entonces tenés que poder evitar también ese error, tenés que poder ser claro y definido en lo que buscas. Y sobre todo sostenerlo en el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora bien, ¿por qué son tan importantes los salmos? ¿Cuál es la importancia que tienen los salmos? ¿Y por qué es tan importante este salmo en particular? Que los salmos se atribuyen principalmente al rey David, que era el padre del rey Salomón, que era el hombre más rico y sabio de la Biblia. El rey David fue el mejor rey de Israel, fue el que empezó de abajo, el que pudo matar a Goliat, pero arrancó siendo un pastor de ovejas, arrancó de abajito y terminó siendo rey, lo cual nos inspira, lo cual nos da una enseñanza a todos, como decía, que la Biblia es un manual para poder cumplir nuestros sueños incluso cuando empezamos de abajo, incluso cuando no sabemos si podemos llegar. Ni siquiera el padre de David creía en él, y eso es algo que muchísimas veces nos pasa. Muchas veces ni siquiera nuestra propia familia cree en nosotros, pero se trata de ir igual. David lo hizo solamente con una onza y con fe, y nosotros también con fe podemos lograr lo que sea, lo que estés buscando. Pasó de la clase social más baja a convertirse en rey, y él lo hizo repitiendo salmos, repitiendo frases con gran carga emocional que te permiten elevar tu vibración, te permiten conectar con esa vibración, con esa fuerza que tiene la abundancia. Ahora, el salmo lo vas a repetir con los ojos cerrados, repetilo ahora, probalo, cerrá los ojos y repetí conmigo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y bien, ¿qué quiere decir este salmo? Hay 3 partes que a mí me resultan fundamentales, las 3 partes más importantes. Primero es cuando dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Esto quiere decir no seguir el consejo de la gente que busca el mal, no seguir el consejo de esa gente que te dice engañá a tu mujer, engañá a tu marido, engañá a tu jefe, trabajalo menos para cobrarlo más. No seguir ese tipo de consejos. Ya lo está diciendo el Salmo, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. La segunda parte es la que dice, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Qué quiere decir esto?
seguir las enseñanzas del Señor, de Jesús, aprender de todo lo que hizo, porque Jesús era un maestro metafísico, enseñaba metafísica y explicaba exactamente cómo funciona la ley de atracción, cómo funcionan estos principios. Y tercero, la parte que dice que cuando llega su tiempo, da su fruto. Esto significa esperar con paciencia, con fe, que cuando llegue el momento lo vas a lograr ese dinero que buscas, vas a lograr ese amor que estás buscando, esa energía que buscas. Aprende este salmo y repetilo por lo menos durante 7 días, repetilo todo el tiempo hasta que lo internalices, hasta que sea carne con esa palabra. Si te gustó el video, no olvides también de suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas, con más salmos, con más información de la Biblia y de la ley de atracción para que sigas expandiendo tu campo y el cambio empiece hoy, que no esperes más.